Así que Río 2096, una historia de amor y de furia. Pues si hay que estar furioso hasta 2096 es un poquito cansado, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Qué tal, gente animada? ¿Cómo estamos? Espero que maravillosamente bien. Toca valorar esta película que salió en el último sorteo, que es Río 2096, una historia de amor y de furia. No he añadido esa frase para no saturar demasiado el título. Es una película brasileña de 2012 con una duración bastante escueta de 1 hora y pocos minutos si quitamos los créditos. Eso sí, en parte de los créditos tenemos algo de animación y de arte, por lo tanto el minutaje puede aumentar un poquito más si os gusta este tipo de contenidos, que por cierto son muy recomendables. Esta película se estructura en 4 partes cronológicas desde la época más indigenista de la región que podemos hoy llamar Brasil hasta el futuro 2096, que da justo el título a esta película. Película que ha conseguido algunos premios y nominaciones tanto en Brasil como también foráneos. En cuanto a estos últimos, podemos destacar que ha ganado esta película a la mejor película de animación en el importante Festival de Animación de Annecy. También consiguió una nominación en el Festival de Sitges, obviamente en la sección de animación. En cuanto a los premios autóctonos, podemos destacar que la Academia Brasileña le dio a esta película a la mejor película de animación, pero también a los mejores efectos especiales y una nominación al mejor sonido. Pues bien, 8 años después, en 2020, se creó una secuela de esta película con los mismos o prácticamente los mismos creadores que Río 2096, eso sí, en inglés, y se llama The Immortal Warrior. Pues bien, vamos a charlar sobre el equipo creador. Si queréis pasar directamente a la valoración de esta película, os dejo los enlaces directos en la caja de descripción o el tiempo más o menos por aquí. Pues empecemos con el director y los codirectores, que son Luis Bolognesi, Jean de Maura y Marcelo de Maura. En cuanto al primero, Luis ha sido el director de esta película, mientras que los dos siguientes han sido los codirectores de los 3 primeros segmentos de los 4 que hay en total de esta película. En cuanto a Luis, tiene bastantes obras como director, pero prácticamente nada relacionado con animación, salvo la película que ha dirigido, que ya hemos nombrado, de 2020, The Immortal Warrior, en que también ha sido el co-guionista, que por cierto ha sido el guionista principal, como veremos enseguida, de Río 2026. En cuanto a los dos otros, Jean y Marcelo, tienen como directores realmente muy poca cosa. Eso sí, suele ser relacionado con animación. Por ejemplo, Jean ha dirigido 15 episodios de, y aquí las cuentas difieren muchísimo, así que escojo la mayor de todas, 52 en total de 2 temporadas, de una serie de 2015 que se llama SOS Fada Manu, que por cierto parece ser que se ha exportado a otros países. En cuanto a Marcelo, pues podemos destacar una serie que ha dirigido los 26 episodios, que es la totalidad, de 2009, que es Escuela para Cachorro. Sin embargo, estos dos últimos, en lo que más han trabajado es en el departamento de animación y de películas muy conocidas, al igual que otros animadores, por supuesto. Por ejemplo, la de 1996, ambos, la de Space Jam
o la de 1998 Mulan, o la de 1999 El Gigante de Hierro, que ya hemos valorado. Aparte, muchas más obras y también muy conocidas. Vamos con los guionistas, que como he dicho, por un lado está Luis Bolognesi, que es el guionista principal, el que ha creado el guión de esta película, mientras que Paulo Krumming y Bruno Monteiro son los que han ayudado en los guiones del cuarto segmento de esta película. Hay otros que han ayudado en otros segmentos, pero sí cerramos el círculo ya que los codirectores han sido de los tres primeros. Pues bien, tanto Paulo como Bruno han sido los los co-guionistas y también han creado ambos los storyboards de la película de 2020 The Immortal Warriors. Y ya está, vamos con la música, que es Rika Amamis y tiene también muchas obras como compositora, música, etc. Pero de animación prácticamente nada, salvo en efecto también ha puesto la música de The Immortal Warrior. Así que vamos con las productoras que son Buruti Films y Guyane Pictures. En cuanto al primero, pues tiene realmente muy pocas obras producidas o coproducidas y solo una que he encontrado que es de animación, que es la película de 2022 del año pasado y es Pearl Limbs. En cuanto a la segunda, Guyane tiene bastantes obras más, pero ninguna que he encontrado de animación. Así que hemos acabado ya con el equipo creador y ahora vamos a valorar esta película. Empecemos a valorar esta película que, como he dicho, se segmenta en 4 partes completamente diferenciadas, siendo la última de ciencia ficción ya que tiene que ver con el futuro. Sin embargo, las 3 anteriores diría que tiene que ver con la historia o parte de la historia real de Brasil, que yo desconozco por completo. En el primer segmento involucra a las tribus indígenas que de vez en cuando lucharían entre ellas con mucha violencia, con mucha fiereza. También aparecerán varios tipos de europeos que también lucharán entre ellos para el control de esa rica zona. Tendremos a un guerrero de una de esas tribus en que le ocurrirá algo muy extraño y el chamán entenderá que él va a ser alguien muy importante para luchar, por decirlo de alguna forma, contra el mal, la corrupción del mundo, etc. También tendrá un amor completamente correspondido. Avanzamos en el tiempo, estamos ya al principio del siglo XIX, es decir, en la época esclavista. Tenemos por lo tanto esclavos negros que trabajan en la caña de azúcar, en el algodón, para las élites blancas, tanto políticas como militares. No significa que todos eran esclavos. Por ejemplo, nuestros protagonistas que se encontrarán en ese momento y se reconocerán enseguida, pues serían personas libres. Sin embargo, siempre estarán subyugadas al poder blanco, que de vez en cuando emprenderán acciones de dudosa moralidad. Pues bien, obviamente de vez en cuando habrá sublevaciones que la élite blanca no estará muy conforme con esas sublevaciones. Y hasta aquí avanzamos todavía más en el futuro. Estamos ya en la época moderna, es decir, más o menos a finales de los años 60, en que parece ser que había una dictadura en Brasil y por lo tanto nuestros protagonistas lucharán en contra de esa dictadura. Pues por ejemplo, aquí tenemos esas personas que intentarán pues derrocar a esa dictadura, pero bueno, no tendrá mucho éxito y tendremos también pues torturas, etcétera, prisiones, etcétera. Y bueno, hasta aquí no voy a contar mucho más. Avanzamos ahora sí en el futuro de 2096
que diría que es la zona, o mejor dicho, el segmento más menos interesante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre allí es que falta agua potable. Y digo yo, si estamos en un futuro muy chulo, por cierto, se nos enseña en hologramas, etcétera, ¿no pueden sacar agua potable del agua de mar? Un poco extraño. Yo diría que desde luego es mi segmento menos preferido. En cuanto a la animación, desde luego es muy muy llamativa desde todo punto de vista, sobre todo cuando hay mucho dinamismo, cuando hay, por ejemplo, luchas o etcétera, están bastante bien hechas. O aquí también los escenarios son increíbles. Me gusta mucho la animación en general. Aquí, por ejemplo, los rostros, etcétera. Es que de verdad hay escenarios que son muy brutales. En fin, es un punto muy positivo. La animación y también, por ejemplo, pues ese futuro con hologramas, etcétera, no está nada mal. Y en cuanto a la música, también está muy, muy bien hecha en todos los segmentos, que no suenan todo el tiempo, pero cuando suena, pues le da, como he dicho, esa potencia a esas escenas que son muy llamativas. No diría que es el punto más fuerte, pero desde luego es un punto importante. En definitiva, es una película que me ha gustado bastante, sobre todo porque también es cortita, 1 hora y pocos minutos, y por lo tanto, desde luego, es una buena película para ver si no tienes mucho tiempo o si no te gustan las películas demasiado largas. Esta no está nada, nada mal. Yo la recomiendo. Si la habéis visto, ya me comentaréis lo que os parece. Y ahora vamos a ver cuál es la siguiente serie que vamos a valorar, pero antes... Ay, la naturaleza, cuánta paz siento, cuánta tranquilidad, la amo tanto. Y además tenemos muchas ramas para darle en la cabezota a aquellos que vienen a perturbar mi tranquilidad en el bosque. Pero si no hace mucho ruido, le dejaremos pasar sin demasiado dolor. Pero siempre hacen ruido y encima si no le das fuerte en la cabezota, gritan mucho. Hay que darle muy fuerte. Y ahora vamos a hacer el sorteo para ver cuál es la siguiente serie que vamos a valorar el domingo que viene. Para ello, como siempre, online Random Tools y vamos a crear un nuevo entero. ¿Lo estáis viendo? Bueno, tenemos 239 por el tema de los videojuegos, pero nos quedan 68 series para valorar, más de 2/3 todavía. Le voy a volver a dar a generar un nuevo entero y va a ser siempre el último número que aparezca en la lista. Bueno, a mi lado no importa, es la serie número 23. Vamos a ver cuál es. Pues la serie número 23 es Hostal Morrison. Yo sé que es de un país de nuestros hermanos americanos, pero no sé cuál es. Si es mexicana, si es paraguaya, si es uruguaya, si es argentina. No tengo absolutamente ni idea, pero creo que es de humor. Así que es la siguiente que vamos a valorar, que es Hostal Morrison. Así que si habéis visto algo de Hostal Morrison o de la película Río 2096, una historia de amor y de furia, pues escribidlo en los comentarios y comentar lo que ha gustado de esta valoración o no. Y si acaba gustando esta valoración, considerad darle un like, suscribiros y darle a la campanita si aún no lo habéis hecho para no perder nada de series o películas, si es lo que os gusta o cualquier otra sección del canal que os pueda gustar. Y nos vemos el domingo que viene para valorar la serie Hostal Morrison. Creo que tiene que ver con algo tipo monstruitos, Halloween, etc. No sé si me equivoco. Como sea, un abrazo muy fuerte y nos vemos el domingo que viene.